Hola a todas. Tenemos una conversación súper interesante ahora con Luzmeli Reyes, que es cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, un medio independiente venezolano que hace periodismo que ilumina. Lo cofundó con otras dos compañeras, tres mujeres líderes a cargo de este proyecto venezolano que se fundó en enero de 2015, porque ella me decía que querían seguir haciendo el periodismo en el que creían. Luzmeli ha desarrollado toda su carrera en Venezuela o para el mercado venezolano y empezó, de hecho, su carrera el día del primer golpe de Estado en la época democrática en Venezuela, allá por 1992. Luzmeli, tú te has tenido que hacer líder en esos entornos de crisis. ¿Cómo se hace uno líder así? Hola, gracias, Mar. Bueno, sí, me tocó el 4 de febrero del 92 salir a la calle a cubrir lo que ocurría en Venezuela. Fue el primer golpe de Estado y creo que desde allí ya se definía un poco el camino que iba a tomar mi carrera periodística, que empezó, me desenvolví durante mucho tiempo en la cobertura de información política, elecciones, pero también cada cierto tiempo metida en las situaciones más riesgosas que se presentaron en el país, no solamente con los golpes de Estado, sino también con desastres naturales. Creo que lo que termina haciéndote una persona en algún tipo de posición de liderazgo, hay una parte que es como natural, que empiezas a ver sin proponértelo, cómo puedes hacer las cosas muy rápidamente. El instinto funciona muy rápidamente y te va guiando. Y después hay una parte en la que uno empieza a preguntarse cómo reaccioné ante esta situación, qué he aprendido de esta situación y cómo esto lo puedo ir incorporando a mi vida cotidiana, porque terminas autoaprendiendo las lecciones de liderazgo de acuerdo con tu desenvolvimiento. Creo que uno empieza en este tipo de situaciones manejándose por el instinto, porque no hay nadie que te enseñe sobre cómo actuar, y luego cuando haces una revisión de cómo te comportaste o qué fue lo que sentiste en algún tipo de situación de peligro, empiezas a ver las cosas que hiciste muy bien y tratas de incorporarlas a tu desempeño cotidiano. Y tú nos contabas en tu parte del módulo que también fuiste aprendiendo un poco a poco de lo que ibas cogiendo por internet, de lo que ibas aprendiendo de diferentes fuentes. Y has hecho también test de liderazgo, test de personalidad. ¿Cómo los has usado tú en tu día a día y en tu proyección como líder? Bueno, también tengo que decir que he aprendido mucho de mis jefes, de algunos muy buenos jefes que tuve y jefas, y que fueron un modelaje para mí. Y en algunos casos, inclusive los que no eran tan buenos, también fueron un modelaje porque no quería ser como ellos. Pero realmente en cuanto a los test, creo que lo importante de esto es hacerlo, porque hay unos que son muy profesionalmente muy desarrollados y eso te dan como las tendencias, te ayuda a identificar algunas de tus características. Y por supuesto he hecho algunos que son, digamos, hasta por bromear, pero otros que se hicieron en una organización donde yo formaba parte, trabajaba, y que fue un test muy profesional, largo, y cuando terminaba revisándolo con la facilitadora, la persona que te lo interpretaba, en algunas ocasiones dije, esa no soy yo. Pero después, con el tiempo, dije, esto sí recogió algunas de mis reacciones en algunos momentos de tensión. O sea, que a veces como que nos descubre una parte nuestra de la que no somos del todo conscientes. Sí, yo creo que eso sucede, que no nos damos cuenta, especialmente hay un área ciega, eso lo saben los psicólogos y nos lo han, que hay un área ciega de nosotros tenemos una autopercepción y hay cosas que no vemos de nosotros mismos, tanto positivas como no tan positivas. Y cuando haces un tipo de test de esto que involucra incluso una mirada 360, puedes ver tu autopercepción, cómo tú te sientes, tiene que ver cómo tú te ves a ti mismo, pero también cómo en tu entorno las otras personas te ven y evalúan tus reacciones. Yo no tenía la más mínima conciencia de eso. En otro de los test que nos hicieron, salía que mi perfil era como influenciador y yo tenía otra percepción, y cuando le pregunté al facilitador, me explicó, ¿no? Me dice, no, es que tú no te has visto en situaciones en las que son muy complejas y tú logras articular y convencer a varias personas sobre una determinada propuesta. Entonces, también eso me sirvió porque empecé a ver un poco esas características
que yo misma en algún momento no veía de mí. ¿Has tenido el síndrome del impostor o no? Mira, visto como síndrome del impostor, me da la impresión de que no. Ahora, lo que sí vi es que en ocasiones me hicieron ofertas laborales y yo la verdad que no me había visto en esas posiciones para las que me estaban haciendo la oferta, hasta que una tercera vez que me hicieron una oferta para dirigir un medio, dije, bueno, tiene que ser que están viendo cosas en mí que yo no estoy viendo. Y entonces ahí empecé a ver, bueno, si hay, digamos, un jefe, un presidente de una compañía me hace una oferta de esta naturaleza, es porque está viendo algunas características en mí que le hacen creer o le hacen ver que yo puedo desempeñar esa función. O sea, que a veces también te han ayudado a ver la gran líder que eras desde fuera. Sí, y sabes que también creo que es importante que yo siempre digo que yo soy muy buena scout. Yo tengo la capacidad de detectar el talento de las personas, de orientarlo. Entonces, sabes, así como en el béisbol, bueno, en España no se juega béisbol, pero en otros países de Latinoamérica sí. Y entonces siempre hay personas que están viendo las características de los jugadores y pueden detectar rápidamente cuando una persona tiene ciertas aptitudes para una determinada posición o un determinado deporte. Así nos pasa a muchos también ahora. Yo veo a alguien y digo, oye, esta persona tiene estas facilidades. Y a veces se lo comento a la persona y ella no se ha dado cuenta de eso. También tenemos un rol muy importante de ayudar a los demás a ver sus buenas cualidades. Es verdad que un buen líder, una buena líder, siempre también ayuda a los demás a crecer. Así que otra buena cualidad que tienes, Luzmeli. Gracias por compartirla. Por último, un tema muy personal y que te agradezco de verdad que te quieras abrir con esto. Queríamos hablar un poco de cómo nos afecta el ser mujeres, al ser líderes. En nuestro día a día muchas veces nos vemos afectadas pues, por cuestiones que van más allá de nosotras, como nuestro ciclo menstrual, ¿no? Yo hay días en los que cuando me viene el periodo, pues no es mi mejor día, ¿no? Y tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, solamente me permitiría, digamos, abundar un poquito en que no son circunstancias ajenas a nosotras, todo lo contrario, son circunstancias inherentes a nosotras. Y yo creo que estar muy consciente de eso, bueno, te hace mucho más consciente de que ciertamente sí hay algunos cambios. Yo cuando estaba en mis 30, por ejemplo, empecé a entender lo que era el síndrome premenstrual porque no tenía dolor y entre, pero sí empecé a notar ciertos cambios en mi humor, y eso ocurre, y eso es bueno saberlo. También ahora con el ciclo de la menopausia pasé por una etapa en la que mi periodo se descontroló muchísimo, y eso me molestaba muchísimo, ¿no? Y también era bueno estar consciente de esto. Y ahora en la menopausia, puedo decir que hay muchas ventajas, las hay, pero también hay unos cambios físicos en el cuerpo que también tenemos que hablar de eso. Y estoy casi segura de que un buen filón de información en todos los medios tendría que ver con información sobre la menopausia, quitándole todos los mitos que hay e informando a las mujeres sobre cómo se produce la menopausia, los cambios que hay, y también informando a los hombres, porque también tengo que decir que mi pareja y yo hemos hablado muchísimo sobre esto y de cómo esto puede cambiar algunas de mis características en la intimidad, en mi piel, por ejemplo, o sea, hay influencia en nuestro cuerpo de los cambios hormonales, y yo creo que eso hay que entenderlo y buscar opciones cuando las hay, y si no, ver cómo vamos cambiando, cómo nuestro cuerpo va cambiando desde la adolescencia, digamos, la juventud y esa primera adultez, hasta momentos como este. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Luzmeli, por tu candidez, por tu honestidad, por abrirte y también por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotras. Yo creo que con las dos partes del módulo con las que estás aportando, nos has aportado un montón, también de un entorno muy diferente. Así que muchísimas gracias, Luzmeli, por tu sabiduría y conocimiento. Muchas gracias a ustedes.
creo que esto va a quedar maravilloso y todas estas mujeres que están haciendo este curso, creo que van a salir cosas muy buenas. Hasta luego, saludos desde España. Saludos.